hay un tema que fue efervescente hace 3, 4 meses y que por circunstancias desconocidas se opacó, se olvidó y se enterró entre las situaciones que hemos transitado igual que las anteriores en estos últimos años. El caso Cúcuta. Aquí en Miami fui llamado en varias oportunidades por medios de comunicación y por militares retirados para que me incorporara a una solicitud de los militares que se colocaran al lado correcto de la historia. Primero, por concepto político yo no estuve de acuerdo. Hablé con mis amigos militares, con mis colegas militares, algunos de ellos de muy cercana actividad. Somos un grupo de trabajo, nos reunimos periódicamente para ello. Y le dije, yo no estoy de acuerdo con que se llame a los militares, porque ¿qué van a hacer los militares en ese momento? ¿En qué manera van a actuar esos militares? Que no son los de alto rango, no son los de medio rango, son los de más bajo rango. Tenientes, capitanes, algunos mayores, comisarios de las fuerzas policiales, inspectores, familiares y otros ciudadanos que se incorporaron a esa llamada. Cese de la usurpación era la conseja y la apertura del canal humanitario, que desde Colombia iba a penetrar con muchos venezolanos en la frontera, muchos desplazados que estaban en la frontera colombo-venezolana, unos militares que estaban en Perú, otros que estaban en Colombia, manipulados por un partido político, que esa manipulación del partido político y que yo denuncié en una estación de radio por internet que yo participaba 2 veces por semana, Pangea FM, al yo decir mi opinión sobre el caso Cúcuta antes que ocurriera, antes de toda esa cantidad de cosas, bueno, fui votado de la estación. Yo iba, a mí no me pagaban, yo iba y hablaba a una audiencia cada vez más creciente y me sacaron. ¿Por qué? Porque dije y me expresé. Porque ese es otro problema. Estamos perdiendo los ciudadanos la libertad de expresión y decir lo que pensamos y lo que consideramos. Eso hundió la democracia de los 60 a los 98, ¿verdad? Entonces, hablé con los militares. De repente aparecieron generales y almirantes en la frontera, ciudadanos, diputados, hablando en la frontera. Fui a una entrevista con CNN, con un periodista llamado Camilo, y ahí presencié la inusitada apertura comunicacional para darle publicidad mundial a lo que iba a ocurrir en Cúcuta y el apoyo de la apertura del canal humanitario. Primero, error. La presencia de militares desertores en un territorio no es aceptada por el gobierno, por ese gobierno, en este caso el gobierno de Colombia. Manejó muy calmadamente Colombia la presencia de militares en la frontera, uniformados por televisión y uniformados en medios de comunicación, videos llamando a la concreción y a apoyar al presidente interino de las Fuerzas Armadas. Ese llamado, así como se planteó, no surte efecto y ni surtirá efecto nunca, porque los militares no funcionamos como un partido político. Estos están desnaturalizados, están convertidos en asesinos y genocidas, pero no funcionan así. Los militares están equivocados total y absolutamente. El militar obedece a una línea de mando, obedece a una estructura de un liderazgo político, obedece al liderazgo del comandante en jefe. El comandante en jefe tiene que posesionarse del poder que tiene investido por el voto o en este caso por designación, y tiene que comandar la Fuerza Armada, tiene que tener una estructura de mando que no la tiene. Entonces mal podrían los militares saltar la talanquera, o como se dice vulgarmente, desertar e irse para Colombia a apoyar la ayuda humanitaria. ¿Va a permitir Colombia la entrada a Venezuela con militares desertores armados? Es posible que en Colombia eso ocurriera. Bueno, quien pensó que eso ocurriría no tiene idea de lo que son las relaciones internacionales, el respeto entre los estados y lo que son las Fuerzas Armadas y la deserción en un sector militar. Error total. La presencia de Guaidó hablando con los militares, yo vi un video. ¿Qué le dijo? No sé. ¿Qué logró con eso? Tampoco. Lo cierto es que después que pasa la efervescencia de los militares en la frontera y de todo lo que habían dicho, porque no fue planificado, quedaron estas personas varadas en Colombia,
sin saber por dónde tomar, qué rumbo tomar, ha dejado a su buena suerte por esos mismos generales almirantes que fueron a la frontera a hablar con ellos y a convencerlos y a llevarlos a la frontera, y la presencia de ellos para mí fue clientelar, fue oportunista, porque no sé qué buscaban ahí y no sé qué iban a convencer a los militares activos. No entiendo qué buscaban y qué motivación tenían, pero bueno, lo hicieron. Allá ellos con su conciencia y allá ellos con su interpretación de la situación política. ¿Qué ocurre? El gobierno colombiano intentó ayudar y darle un permiso de permanencia temporal a esos refugiados venezolanos, militares, desertores y comisarios y funcionarios policiales, funcionarios del Estado venezolano. Trató el cuerpo diplomático y de embajadores de Venezuela en Colombia, en Perú, en Ecuador y en Chile, no se ocuparon exactamente de lo que estaba ocurriendo. Desde febrero al día de ayer han llegado a Chile por las vías de la carretera panamericana o las carreteras fronterizas de estos países. Han llegado a Chile. Ha sido un proceso largo, escabroso, donde ha habido mentiras de ambas partes, o ha habido manipulación, sobre todo del gobierno venezolano y los embajadores, que no se han abocado al problema de esos desplazados, porque déjeme decirle lo siguiente: el embajador es embajador del gobierno, designado por el presidente de la República y aprobado por la Asamblea Nacional, los poderes del Estado. Asume la categoría de embajador, pero el embajador no es para pasear ni para defender al gobierno, es para ocuparse, entre otras cosas, de los venezolanos en esos países, legales o ilegales, desertores o no, militares o no. Y eso no ha sido así. Lamentablemente, la conseja antimilitar ha llegado también a los funcionarios del servicio exterior y actúan como si fueran partidos políticos o si fueran parcialidades políticas frente a la destrucción de las Fuerzas Armadas, que todos las conocemos y las sabemos. No es que estoy defendiendo a los militares, ni defiendo a ningún político ni a nadie. Tengo mi criterio claro, serio, y de la visión que tengo por la experiencia que he acumulado en muchos años. Entonces, ¿qué ocurre? Le ofrecieron en Colombia dos cosas: retirarse silentamente y dejar que ACNUR no participara en el proceso de apoyo a estos venezolanos, darle como primera medida una cantidad aproximadamente de 700.000 pesos, 700 pesos, para que ellos pudieran alquilar una residencia, pagar una residencia temporal y comenzar a trabajar y defenderse por su cuenta, pero no depender como refugiados de ACNUR. ¿Cuál es el problema que dependa de ACNUR o no? Es porque son militares. Es que ACNUR marca una diferencia entre militares desertores arrastrados por un gobierno interino a la frontera, porque fueron convocados, y después lo dejan solo. Y ninguna autoridad política del servicio exterior ni del gobierno venezolano se aboca activamente a intervenir para aliviar ese problema que tienen estas personas allá. Personas que son solamente el borde o el ápice de la montaña, porque hay muchos venezolanos, llegan hasta 2 millones de personas en las fronteras de América Latina. Llegan a Chile, tampoco pueden entrar porque no tienen el pasaporte, no tienen documentos. Ningún país va a recibir a personas que pueden ser inclusive infiltrados por el gobierno venezolano, malandros, como hizo Fidel Castro con el caso Mariel, que inyectó a Estados Unidos una cantidad de personas con problemas penales e ilícitos y de bandidaje, y entraron aquí. Después aquí hubo un problema adicional para los cubanos decentes que llegaron aquí y los que estaban luchando por venir. Entonces, ¿qué ocurre? Un manoseo, para no decir otra palabra. No, que el presidente Guaidó habló con el canciller. No, que la embajadora no sabe. No, que el embajador de Colombia, venezolano, no pasó la información a los embajadores en la región. Que no responden por lo que está ocurriendo con los venezolanos militares, algunos de ellos, no todos. Y en ese ir y venir, ¿quién queda en evidencia como un desorden? El gobierno interino venezolano, que no se ha dedicado a manejar el problema. Después nombraron a Cúcuta a 2 personas y las personas fueron unos corruptos, unos bandidos que se robaron el dinero o intentaron robárselo. Yo no tengo pruebas de ninguna de esas cosas, pero eso es lo que dice la prensa nacional e internacional.
cuando el caso de Cúcuta, el concierto, esas cosas. ¿Y por qué no se han juzgado? ¿Por qué no han sido llevados a prisión? ¿Por qué no han sido denunciados, así sean del partido que sea? ¿Por qué yo tengo que proteger a bandidos? Así fue que la democracia se perdió, porque empezamos a tapar y a tapar y a tapar, y se convirtió Venezuela en un antro de bandidos, desde el sector político, desde el poder. Lo viví, lo conocí, lo comenté con el presidente, le di mi manera de pensar en ese momento. El presidente Pérez nunca me reclamó, nunca me dijo nada, pero me escuchaba lo que yo le decía. Entonces, ¿qué ocurre con el caso de Cúcuta? Un desorden. Esos venezolanos que fueron a la frontera, esos militares que fueron convocados. Yo le pregunto a los generales y almirantes que debe tener de asesor el presidente Guaidó, asesores militares y civiles que tiene la Asamblea Nacional, militares y almirantes y generales que tiene la Asamblea General. Yo le pregunto a esos militares, ¿es que ese procedimiento fue correcto? ¿Es que ustedes como generales planificaron esa acción y la avalaron con su silencio o con su afirmación? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es oportunismo o es la concreción real y necesaria de conformar un nuevo Estado? Que sea una nueva Venezuela como punto de partida, con venezolanos probos y dedicados a trabajar con credibilidad pública. ¿Qué hacen los generales y almirantes escribiendo historias y análisis? ¿Qué hacemos? ¿Qué hago yo desde aquí de la Florida? Decir las cosas para que algunas personas las critiquen y las cuestionen y no tienen ni idea de lo que uno le está diciendo. Porque el manejo militar, muy pocos militares lo conocen, óigase bien, muy pocos militares lo conocen, de alto rango, porque la Fuerza Armada no la manejan tenientes, capitanes o sargentos, la manejan hombres formados y preparados en el pasado, hombres formados y preparados, equipados intelectualmente para dirigir la institución de defensa del Estado. Y eso es política, eso no es cuartel, no son botas y fusiles, es política, concreción política del militar en su función de defensa. Esos generales y almirantes que aconsejan a Guaidó o lo asesoran están muy lejos de la realidad militar venezolana y muy lejos de las cosas que tienen que hacer. Yo he escuchado escritos, análisis, sesudos análisis, muy pertinentes, pero queda en el papel escrito, no llega a la planificación ni la activación de procedimientos que ayuden a mitigar el sufrimiento de todos los venezolanos. Mientras manejemos las Fuerzas Armadas como un partido político y los militares se conviertan en facciones políticas de los grupos de poder y élites de poder, el país seguirá dando tumbos. No es la salida de Maduro, es un compromiso que tenemos de construir un nuevo país con valores éticos, morales y constitucionales. Sobre esa mancha, sobre ese riel, sobre esa locomotora, es que tenemos que avanzar. Los demás son piratas de oportunidad. Y así se los digo en su cara donde los vea. Ustedes actuaron piratamente. Yo veía a los generales en la frontera, hablándole a los soldados y a los funcionarios. ¿Qué podían decirle? ¿Qué autoridad tenían para planificar algo ahí en la frontera? ¿Dónde están? Tuvieron 3, 4 días o 5 días. Y después hubo personas que, sin ser periodistas, entrevistaban a los militares y les pagaban para que hablaran. Se convirtió en un negocio la frontera venezolana con los militares que fueron desertores, y eso nadie lo interpreta, nadie lo ve, y si lo ve, lo ocultan y no quieren reconocer que fue un tremendo error político lo que hicieron en la frontera. Se convirtió en una opción importante internacionalmente, en una fiesta de barraganos, de oportunistas, de personas sin criterio y sin formación ética. Y eso está ocurriendo actualmente en Venezuela.